En tiempos de crisis, los medios de comunicación traen al presente la memoria histórica para explicar por qué los pueblos tropiezan con la misma piedra. Frente a situaciones apocalípticas, sin exagerar, como las que estamos viviendo en México y Oaxaca, es importante hurgar con los expertos qué hacer, ya no buscar culpables que no tienen ninguna razón de ser, y menos en el pasado, sino buscar opciones de solución alternativas sobre todo, y en ese sentido Oaxaca enfrenta una amenaza muy preocupante en su zona metropolitana, que comprende 25 municipios, empezando por la capital oaxaqueña. La amenaza del presidente municipal de Sachila, Rigoberto Chacón, de cerrar el tiradero a cielo abierto de basura, no tanto de residuos, sino basura, porque no hay separación de los mismos. Esta tarde tendremos oportunidad de platicar al respecto con el doctor Esteban Ortiz Rodea, quien durante 9 años fue delegado de Semarnat y profesionalmente está dedicado al medio ambiente. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en un programa más Detrás de la Noticia. Me acompaña, como siempre, Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un tema muy interesante es el que abordaremos y vamos a empezar de una vez para que nos dé tiempo, porque ante estos temas siempre se necesita de un espacio mucho mayor para poder no solamente llegar a proponer opciones viables que nuestras autoridades y ustedes como ciudadanos puedan realizar desde su casa, sino también para que ya se realicen, porque este tema de la basura y este posible cierre, como lo comentaba Alfredo, del basurero municipal en Sachila, es una cuestión que nos debe de interesar y de ocupar. Y por eso, ingeniero, doctor, bienvenido a su espacio en Detrás de la Noticia. Quiero que le comente a la ciudadanía qué implica que si se llega a cerrar este basurero, como se comentaba, ¿qué repercusiones va a tener? Como no, Alexandra, muchas gracias, muy amable, muy atenta. Saludo también con mucha estima a Alfredo Martínez de Aguilar. Y bueno, a todos los televidentes, a todos aquellos ciudadanos que están al pendiente de esta importante plataforma de comunicación. Antes de abordar el tema específico del tiradero o relleno o el tema de la basura, me gustaría hacer un encuadre general en términos de administración y de gobierno. Habría que recordar desde nuestro diseño de federalismo. A mí me parece que el federalismo que estamos viviendo hoy día en México empieza a ser ya un federalismo disfuncional. Empieza a tener ya actos y símbolos y acciones que van más allá del respeto del orden constitucional, de los poderes, de los órdenes de gobierno. Y lo digo porque hay atribuciones que corresponden de manera local a la autoridad estatal o municipal que están asumiéndose por parte del gobierno federal. Y hay también atribuciones que desde la propia Constitución están definidas para que las atienda la Federación, y también se las siguen dejando a la autoridad local o a la autoridad estatal. Y por otro lado también hay una invasión ya de funciones en muchos temas. Este asunto que tiene que ver con los residuos sólidos o la mal llamada basura, como se dice, es un tema que tiene una competencia en los 3 órdenes de gobierno. Y sin embargo resulta muy cómodo para cada uno de ellos, los 3 sobre todo, cuando se cuestiona el tema, y es muy cómodo que se lo turnen al siguiente, ya sea al estatal, ya sea al federal o sea al municipal.
Y esto no solamente en términos de la letra del 115 constitucional, sino en términos de la distribución presupuestaria. Por ejemplo, el 115 constitucional señala de manera expresa que es atribución y responsabilidad de la autoridad municipal dar los servicios de limpia, de recolección, de manejo adecuado de los residuos. Y hasta ahí la atribución y la competencia es clara y es correcta. Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica esta atribución o esta responsabilidad, el municipio no tiene los recursos presupuestarios para hacerse cargo del desorden que tenemos de tiradero de basura, no solamente en los rellenos o en los tiraderos como el que hablamos de Sachila, sino en prácticamente todo el territorio. Los ciudadanos en general estamos haciendo un uso irracional del territorio. Basta observar cualquier carretera, la que escojamos, hacia lo que es el derecho de vía, a los 3, 5 o 10 metros, en casi todas las carreteras, ahí hay enormes cantidades de basura. Aparentemente la carretera está limpia porque se hacen campañas, que eso sí habría que reconocer, hay un avance importante, se limpia la carretera, ya casi no se tira ahí residuos de los automovilistas o los transeúntes, pero muchos de los vecinos siguen todavía depositando ahí su basura. En el caso concreto de este espacio donde se depositan los residuos en Sachila, bueno, pues tiene también una larga historia. Por un lado, en la cuestión de recursos económicos, por otro lado, porque se ha convertido en un espacio de moneda de cambio para soluciones de carácter político o de control de sindicatos, o para ir perfilando determinadas candidaturas. Esto no es de inmediato, pero lo van fraguando, lo van armando poco a poco. Y en cambio también la ciudadanía no tenemos la suficiente conciencia y acciones sanitarias. Podemos ver las orillas del río Salado llenas completamente de basura. El río Atoyac completamente de basura. Y si seguimos buscando en cualquier sitio la tenemos. Entonces, vaya, el espacio de Sachila donde se tiran los residuos, pues ahí se concentran, pero en realidad hay un esparcimiento por todos lados. ¿De quién es entonces la responsabilidad? Señalamos que se trate de una autoridad municipal, se trate que alguien de servicios de recolección. En realidad el tema de la basura es un fenómeno sociocultural, es un fenómeno en el que tenemos responsabilidad los ciudadanos, tiene responsabilidad los gobiernos y también hay espacios para definirlo desde el punto de vista legal. Entonces sí es un tema muy, muy complejo. Yo creo que debería abordarse en esa complejidad y no desde lo simple de que se trate de hacer una especie de hoyo y practicar como el gato tapando lo que tiramos ahí. Creo que esa no es la solución. Se requiere un profundo movimiento de conciencia social y una completa responsabilidad gubernamental, reitero, desde el orden federal, desde la parte hacendaria, desde la autoridad estatal. En realidad el asunto de Sachila tiene atenciones temporales cuando hay cierta crisis y nada más. Pero el tema de fondo no se ha atendido. Hay formas técnicas, hay formas legales, se requiere siempre liderazgo de autoridades. Me parece que hay autoridades municipales en este momento recién llegadas que tienen liderazgo. Yo observo el liderazgo del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, proactivo, receptivo, propositivo. Me parece que entonces el equipo que lo acompaña debe estar en esa altura y los ciudadanos deberíamos estar también en esa altura y en esa responsabilidad. En esta misma línea, doctor, que usted está comentando acerca de la pregunta inicial, ¿qué hacer los ciudadanos? Porque también hay que tomar en cuenta que la mayoría pues desconocemos, ¿no?, acerca de cuestiones legales y solo nos dejamos guiar por lo que escuchamos en las noticias, ¿no? Pero entonces realmente desde la casa, ¿qué hacer? ¿Cómo empezar a tomar esa conciencia social? Pero de una manera práctica y real. No dejemos ya el discurso, ¿no?, bonito de hacer las cosas con este sueño de que muy pronto, ¿no?, vamos a ser ciudadanos cívicos, que no vamos a dejar nuestra basura en las calles, que vamos a llevar una bolsita, ¿no?, para ahí guardar todos los desechos orgánicos e inorgánicos que estemos utilizando durante el día, entre muchas otras cosas.
Sí, claro, sin desconocer que es un fenómeno sociocultural, que este es un problema muy complejo, que requiere la participación de varios actores, iniciando por el liderazgo de las autoridades locales, estatales y federales, y que requiere una cobertura presupuestal importante. Sin dejar de reconocer eso, me parece que en términos de cómo planteas esta pregunta, es correcto que los ciudadanos tengamos de entrada mayor conciencia, pero de entrada también mayores acciones, porque igual no basta tener la conciencia si no las llevamos a la práctica. Podemos conocer los temas ambientales y hasta recitar conferencias y dar consejos, pero si en la práctica no lo hacemos, entonces, bueno, pues de nada sirve o de muy poco ayuda. Entonces hay que trazar ya rutas, me parece, desde la ciudadanía. Me parece que siempre es aconsejable el término organizativo, este concepto de gobernanza ciudadana, pero llevarlo a comités locales, de calle, de colonia, de manzana, me parece que es muy útil, ayudaría mucho, resolvería en gran parte la problemática que tenemos, porque la ciudadanía organizada, actuante, me parece que puede influir y puede, en todo caso, incidir de manera positiva en sus autoridades. Hasta ahí me parece que puede ser una buena vía. Y sin embargo, sigue siendo todavía discursivo el tema, sigue siendo de grandes anhelos y de repente hasta utópico, de que algún día seamos ordenados y seamos respetuosos, ¿no? Entonces, habría que irnos de manera familiar, de manera pues individualizada inclusive. El consumo que realizamos sigue siendo un consumo mercantilista, desordenado, sigue siendo un consumo que genera mucho embalaje, que genera mucho residuo, y sobre todo al momento de combinarlo, cuando combinamos los productos orgánicos con los inorgánicos, es donde surge no el concepto solamente, sino el producto llamado basura. Y me parece que esa parte de conciencia es en la que los ciudadanos debemos estar muy claritos. Si los ciudadanos no generamos basura, tenemos resuelto casi el 50% del problema o más. ¿Qué significa? Que desde la casa hay que separar los orgánicos, lo que quedó de la comida, lo que quedó del jardín, lo que quedó de todos estos productos que ya no necesitamos definir, los conocemos muy bien todos, los que son orgánicos, y la definición más cercana sería tal vez aquellos productos que se pudren porque tienen agua, ¿no? Porque fermentan, porque se van descomponiendo, y efectivamente la descomposición es un proceso natural de la vida en el que nos genera nutrientes, nos genera energía. Entonces, estos productos orgánicos, si los separamos y hacemos nuestro abono, me parece que es una gran contribución. Y los inorgánicos, donde irían ya el cartón, el vidrio, irían todos los productos que no tienen agua, que no se pudren, me parece que esa primera separación es una gran responsabilidad ciudadana que la podemos hacer, que podemos generar nuestro propio abono orgánico en la casa, y me parece una manera muy práctica de ir apoyando a resolver esta problemática. Y por otro lado, los inorgánicos, de tal manera que ya no sea basura. Y sin embargo entra la reflexión en las familias, y lo dicen cuando en conciencia lo practican la separación. Dicen, pues qué sentido tiene que lo separes, y cuando llego al camión lo revuelven. Pues sí, porque no hay una estrategia municipal en la que un día recojan residuos orgánicos y otro día recojan residuos inorgánicos. Y esta estrategia elemental que debería aplicarse en todos lados, pues resulta que aquí no se aplica. Hay municipios colindantes, vecinos, en los que ya la vienen aplicando desde hace años, y bueno, cuando menos tienen separado lo orgánico y lo orgánico. Me parece que esa es como que una gran acción que deberíamos hacer desde la ciudadanía. Si lográsemos que los ciudadanos organizados le impongamos a la autoridad que nosotros entregamos nuestros residuos orgánicos e inorgánicos y nos organicemos, la autoridad municipal tendría que verse obligada a recogerlos así. Todavía la ciudadanía no tenemos ese nivel de organización, desafortunadamente, pero bueno, cuando menos en plena conciencia familiar, individual, separar orgánicos e inorgánicos, Alexa, y creo que con eso podemos, de manera práctica, pues tener un buen avance. Y la otra, bueno, pues es también tener el cuidado del consumo, porque los consumos que hacemos, pues seguimos pensando todavía en productos con mucho empaque, con mucho embalaje, con muchos químicos, y que después al combinarlo otra vez con los residuos orgánicos generamos los lixiviados,
se sueltan las tintas, se sueltan los químicos y con eso contaminamos el agua, contaminamos los espacios. Entonces, de manera resumida, me parece que una forma, como decías, familiar, local, práctica, pues es separando. Y si la separación la llevara a cabo la autoridad municipal, reitero, resuelve casi el 50% del problema que tenemos. Y eso se repercute en número de viajes, repercute en, si es menor número de viajes, también disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. Si es menor número de viajes, repercute en más ahorro en el costo del combustible, en llantas, en operador, en vehículos en general. Entonces, separar la basura o separar los residuos, para ser más claros, podemos apoyar desde la ciudadanía hasta casi un 50% de resolver el problema y que la autoridad se haga responsable de recogerlos de esa forma, ¿no? Indignado por el enfrentamiento prefabricado en el estadio La Corregidora de Querétaro, doctor, y por el incendio de Oaxaca, con el sitio de la ciudad por una serie de bloqueos, me atrevo a expresar lo siguiente. Generalmente se dice que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, pero también los gobiernos tienen los pueblos que merecen. Y lamentablemente en el último medio siglo, los oaxaqueños perdimos dignidad, perdimos decoro, perdimos integridad, perdimos ética para respetar y hacer respetar la ley y exigir a las autoridades en sus 3 órdenes de gobierno que cumplan con su trabajo, que hagan su chamba para la que se les contrató. Es innegable que estamos llegando a situaciones muy riesgosas de confrontación abierta entre los oaxaqueños y los mexicanos, y eso requiere visión, sensibilidad, audacia y hasta cierta temeridad. Hay soluciones para todos los problemas y todos pasan por el imperio soberano de la ley. Es lo que ha salvado a México en sus páginas negras de la historia. En ese sentido, ¿qué hacer como ciudadanos, organizados por supuesto? Si seguimos siendo voces aisladas, pues digo, ni nos prestarán atención, para exigir respetuosamente, pacífica y legalmente a las autoridades que se pongan a trabajar y que busquen opciones y que consulten a los propios expertos de la sociedad civil. A través del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, en el que usted y yo participamos, estamos buscando precisamente dar a conocer esas opciones, ¿no? Usted, más que yo, es experto en ambiente. ¿Qué tenemos metodológicamente de más a menos hacer para resolver la anarquía que se ha convertido en la principal fuente de riqueza mala vida en Oaxaca y en México? Sí, muchas gracias. Retomaría este concepto integrador desde el federalismo cooperativo y después me parece que ahí en nuestro diseño constitucional nos hace falta un elemento que articule, que integre a los 3 poderes y a los 3 órdenes de gobierno a través de un mecanismo normativo que bien pudiera llamarse una ley de relaciones intergubernamentales. Hoy en día nuestro diseño constitucional deja a disposición o a voluntad de los órdenes de gobierno si desean colaborar o no, si desean coordinarse o no, salvo 2, 3 leyes que sí obligan a distintos sectores, a distintos órdenes de gobierno, a que se coordinen, a que lo hagan de manera colaborativa,
que son justamente los principios que tiene el federalismo cooperativo. Entonces, una ley de este tipo nos llevaría a que están obligados los entes, ya sean intergubernamentales o sean de los diversos poderes, para que lleven a cabo esta coordinación y esta colaboración. Me parece que eso hace falta de manera general, y a eso me refería cuando hago el comentario de que nuestro federalismo tiene el riesgo de ser un federalismo disfuncional. De manera local y en términos concretos de la participación de la sociedad, me parece que sí, esta gobernanza ciudadana hace falta que sea más eficaz, que sea más contundente y que tengamos conciencia y acción para organizarnos, por supuesto, en marco de tolerancia y de respeto, y sobre todo también en el marco de la ley. En lo que hemos trabajado en la organización de Unidos Todos por Oaxaca, hemos avanzado en esta reflexión concreta de los residuos sólidos. Hemos realizado 2 foros virtuales con una amplia participación de expertos y de ciudadanos. En estas vías ahora ya comunes del Zoom y del Facebook y estas redes, pero también de manera presencial con un equipo de especialistas en materia social, en materia económica, en materia de comunicación, en materia de ambiente, y estamos justamente por presentarle a la autoridad municipal el resultado de estos foros. En breve, en cuanto la autoridad municipal nos permita esta presentación, se la haremos llegar, y también estaremos presentándole una ruta administrativa para procesar el proyecto, porque efectivamente en términos de diagnóstico y de comentarios y de opiniones, pues hay muchas, pero en términos de proyecto, y lo ha reiterado la autoridad, no hay un solo proyecto que perfile el cómo actuar en esta complejidad, no solamente técnica, porque el asunto de los residuos sólidos ya no es solo técnica, es un asunto administrativo, político, económico, social, cultural, etcétera. Entonces sí se requiere un proyecto que articule desde la educación ambiental, que articule desde la gobernanza ciudadana, que articule desde la parte coercitiva en términos de las ordenanzas municipales, del bando policía y buen gobierno, los reglamentos municipales, que articule también temas de emprendimiento, porque el asunto de los residuos sólidos también generan empleo, y los residuos sólidos en ese concepto separados son en realidad insumos para nuevos procesos productivos que generan otros productos, que generan empleo y que generan estabilidad, y que decíamos en la ocasión anterior, también inclusive le pueden permitir a la autoridad tener gobernabilidad al tener presencia en esos grupos sociales, operando de manera pacífica, ordenada, higiénica. Entonces, en ese contexto de temas transversales, sí es necesario que se perfilen, además del proceso mismo de separar los residuos, de identificar aquellos que son valorizables y que pueden ser reciclables, de que pueden generar nuevos productos. Todo lo que es el proceso, digamos, técnico o productivo, requiere este acompañamiento. Todo ello debe englobarse en un proyecto. Para este proyecto, vaya, la parte institucional debe convocar y publicitar un conjunto de elementos como los términos de referencia. Los términos de referencia es un mecanismo para que la autoridad convoque a los interesados a presentar un proyecto. La autoridad entonces recibe las propuestas, las califica y selecciona aquella metodología o aquel proyecto que cumpla los requisitos de los términos de referencia. Eso haríamos en esta presentación con el presidente municipal. Le entregaríamos el resultado de los foros y le entregaríamos una propuesta de términos de referencia como apoyo desde la sociedad para que ellos lo revisen y lo adecúen en términos institucionales del municipio y su área administrativa, su contraloría interna del municipio la revisen y, por supuesto, se coordinen con la autoridad estatal, con la SEMAEDESO, y convoquen a elaborar un proyecto. Y si no quieren convocar a externos o a terceros, pues que la autoridad municipal elabore proyecto, porque no tienen ni siquiera el plan de prevención y gestión de residuos sólidos, pues menos van a tener proyecto. Entonces, o lo hace la autoridad o convoca que un tercero haga el proyecto. Sería la alternativa, ¿no? Doctor, antes de entrar a esta emisión del programa Detrás de la Noticia,
nos platicaba acerca de la figura denominada City Manager. Háblenos acerca de esto y cómo traer esa figura a nuestra realidad, a nuestra entidad, podría beneficiar no solamente para evitar que se siga contaminando con tantos residuos sólidos, sino también para que se agilicen varios procedimientos que, pues últimamente, y creo que desde siempre, han sido burocráticos y han retrasado mucho más las cosas. Sí, es una figura muy interesante que habría que revisar a la luz de la historia y las experiencias que se han vivido, no solamente en otros países, sino también ya en México. Esta figura del city manager o gerente municipal o secretario municipal es una figura que está dedicada exclusivamente a lo administrativo. Recordemos que la función de una autoridad local o estatal o federal inclusive es básicamente el proceso administrativo, el gobierno y la gobernabilidad que tiene que haber con la paz social en la sociedad. Entonces, el tema administrativo es un componente que se ha venido trabajando de manera, pues no aislada, sino integrada a la propia autoridad municipal, pero sin funciones políticas. Es una especie de coordinador de servicios, pero con las facultades, con la autoridad para tomar decisiones en términos administrativos. Ha ocurrido en varias partes, sigue ocurriendo, tiene más de 100 años esta figura. En Estados Unidos, en muchas ciudades, tienen este city manager o gerente de la ciudad. Está en Barcelona, está en Toronto. Aquí en México se ha practicado en Tijuana, en Texcoco inclusive, con gobiernos del PRD, por cierto, en otros gobiernos del PAN. Son quienes lo han venido practicando en México. Y es una figura en la que la autoridad municipal nombra a una persona y a un equipo para que se encargue exclusivamente de esos temas. Entonces, el city manager es esta pues gerencia responsable de darle cuentas sin fuero, sin autoridad política y sin que tenga que ver con distractores de carácter social, sino solamente dirigido a la parte administrativa. Entonces, ha funcionado muy bien, sigue funcionando en algunos municipios, por ejemplo en Texcoco todavía sigue funcionando esta figura, en la Ciudad de México, en la alcaldía ahora, también se implementó, funcionó 2-3 años, entró la nueva autoridad municipal, ya no la renovaron, pero es una figura interesante que valdría la pena revisar, del city manager, porque sobre todo abarata costos, es efectiva porque resuelve los problemas, para eso está contratada, es una figura exclusivamente para eso, y porque en términos de sociedad genera valor público. Recordemos que el valor público es esa calidad de vida que de repente parece intangible, pero es la que nos da la comodidad y nos da el poder circular en la ciudad. Por ejemplo, hoy en la ciudad de Oaxaca, bueno, pues tenemos esta dificultad porque hay movimientos sociales en distintas oficinas. Entonces, esta figura del city manager, yo sugiero que se revise a la luz de esta problemática, porque es una figura justamente para atender crisis, para atender problemas de este tipo, y creo que habría las condiciones para reflexionarla y para implementarla en algunos municipios. No me extrañaría que Oaxaca puede ser uno de ellos, ¿no? Claro. Como siempre, entonces, no es que falten ideas, sino voluntad, ¿no? Política, voluntad ciudadana, social, ¿no? Y Oaxaca, siendo un estado tan hermoso, es una lástima que se vea empañado toda su grandeza con estos problemas sociales, ¿no? Y bueno, en el tema de la basura, quiero que por favor nos pueda decir, doctor, ¿qué tan grave es este problema en la ciudad y en la entidad? Lo grave yo lo reflejaría en términos de salud pública, lo reflejaría en términos de movilidad, en términos de respeto de la ley, en términos inclusive de estabilidad hasta familiar, porque el que se trastorne, el que se tenga un espacio convulsionado, pues obviamente altera todas las relaciones de escuela, de trabajo, de movilidad normal, de recreación inclusive, de ir por la despensa, en fin. Todas estas relaciones se ven trastocadas ante un movimiento de este tipo y
y en muchos de los casos, pues el tema de los residuos sólidos o de la basura también ha impactado en ello. Entonces, es preocupante porque ahí se genera metano, que es un gas que es muy dañino para la salud, se genera dióxido de carbono, se generan furanos cuando se hacen las quemas de la basura, furanos que pueden tener consecuencias de carácter cancerígeno inclusive, ¿no? La irritación de los ojos, se generan los dióxidos de azufre, que calentados arriba de 25 grados de temperatura pueden llegar a tener una acidez que alteran el pH no solamente del suelo, sino del entorno ambiental en el que estamos. De tal forma que la salud pública es pues la que recibe este impacto de la basura que encontramos en la calle, en procesos de degradación, o las quemas que se realizan también en algunos sitios. Entonces, ese es un tema preocupante, y también, bueno, pues que trastoca la estabilidad social y la paz social también en la comunidad, ¿no? Ahora, si no hemos sido capaces de cumplir con lo elemental de respetar y hacer respetar la ley, nuestras autoridades, sin fuerza de voluntad, como lo prueban los hechos, serán capaces de entender y adoptar estas figuras altamente positivas como la del City Manager, doctor? El mundo está cambiando y ahora los medios de comunicación nos acercan los eventos, los fenómenos sociales. Hoy mismo nos enteramos de lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo. En Chile el movimiento ciudadano está avanzando de tal manera que han prácticamente logrado tener un presidente de la República, Gabriel Boric, que surge de un movimiento social y apenas que arrancó en 2014, en 2018 Gabriel se hizo diputado, impulsado desde la Fuerza Ciudadana, hoy es presidente de la República electo, está a punto de entrar en funciones, y ahí resaltaría también la fuerza de las candidaturas independientes. La legislatura de Chile hoy en día tiene arriba del 35% de los escaños de origen independiente. Esto nos da entonces cuenta de que la sociedad organizada, de que la sociedad cuando desea participar, lo puede hacer con o sin partidos. México tenemos un proceso pues, ya histórico de partidos, pero recientemente también tenemos experiencias interesantes desde la sociedad civil. Digo, algunas han madurado, otras han servido también de reflexión. Hoy mismo en Oaxaca vive un proceso que tiene apertura en ese sentido. Hay candidaturas independientes de candidato a gobernador, pero también hay una candidatura a gobernador indígena que está en proceso y que habría que seguirle la pista porque me parece que abre también la posibilidad independiente a que la sociedad nos organicemos con o sin partidos. Y mientras eso llega, me parece que la expresión del movimiento Unidos por Oaxaca es un movimiento legítimo, es un movimiento que tiene apertura a todas las corrientes de pensamiento, pero que el único fin es ser proactivos, es llevar soluciones a los grandes problemas que tenemos, como hoy, que es el de la basura. Entonces, hacemos la invitación, la reiteramos a que los ciudadanos nos acompañen en este movimiento, exclusivamente al tema de la solución de los residuos sólidos. Doctor, con la experiencia que tiene al frente de un instituto, una institución tan importante, ¿no? Enfocada al medio ambiente, ¿es posible hablar de un plazo concreto para decir que ahora sí va a cambiar no solamente la parte ciudadana para ser más responsables en torno al tema de la basura, sino también de nuestras autoridades? Pues es de nuevo este concepto de gobierno y administración muy amplio, muy complejo, más allá del solo tema de los residuos, y me parece que sí debe haber alternativa, y yo la ubico más en la colaboración y en la gobernanza ciudadana, en la que efectivamente seamos más conscientes, más responsables, porque de lo contrario, estar esperanzados a que se va a resolver desde un partido o desde una autoridad en turno, yo lo veo la verdad muy complejo. Identificamos bien los procesos partidistas, pero también, retomando el tema de Chile, hay expresiones ciudadanas que están transformando el mundo y que lo están cambiando.
Oaxaca tiene una gran fortaleza de gobernanza ciudadana y de valores ancestrales en sus comunidades. Si Oaxaca se decide a llevar sus valores expresados de manera colectiva, como lo que ocurre en varios procesos, por ejemplo, el tema del aprovechamiento forestal en Islán de Juárez o en la región de la Sierra Norte, es un proceso netamente ciudadano, comunitario. Oaxaca tiene esa gran fortaleza comunitaria y yo le apostaría que aquí sería entonces una gobernanza comunitaria que lleve a transformar a Oaxaca, y el plazo pues tendría que ser cuando menos mediano, porque me parece que corto es difícil, pero mediano sí se puede, si Oaxaca pone en la mesa y trabaja con esta gobernanza comunitaria. Doctor, el tiempo se agota y queda abierta la invitación para darle continuidad, siempre escucharlo con una amplia formación académica, de investigación, y el ejercicio profesional pues garantiza tener muy claro los objetivos a perseguir. ¿Cuál sería el llamado vehemente que como ciudadano, como oaxaqueño, como mexicano, haría a todos para que cerremos filas y trabajemos brazo con brazo y codo con codo antes de que ocurran catástrofes, porque la naturaleza nos empieza a pasar la factura? Pues retomar el concepto de conciencia, me parece que la conciencia es lo básico, es lo primero que debemos tener. La trascendencia en términos del efecto hacia donde vamos como comunidad, y el buscar siempre este valor público que decíamos, este bien común, que, insisto, pareciera retórico, pareciera solamente dialéctico, pero que está justamente en los valores de la comunidad oaxaqueña. Solo falta expresarla en realidad. Esta fraternidad que se vive de manera cotidiana en los pueblos, se requiere practicarla en términos de miras más altas, de acciones que impacten realmente en la economía, que impacten en la salud ambiental, que impacten en esta buena convivencia que se da en las comunidades. Me parece que eso hace mucha falta, y así es que la participación ciudadana es determinante. Entonces yo abogaría por esto a partir desde la conciencia de cada quien, ¿no? Bueno, pues fue un placer tener al doctor Esteban Ortiz Rodea en este programa para escuchar poco de lo mucho que se tiene que abordar en el tema ambientalista, en el tema de la basura y bueno, todo lo que conlleva, para no solamente tener una ciudad y un estado con mejores condiciones para nosotros y para los hijos de nuestros hijos, sino también para abonar a un cambio de mentalidad, a un cambio consciente que nos lleve a un país mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima edición de este programa Detrás de la Noticia.